Conectividad al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? Si en ese momento analizamos la ubicación de los hoteles y la conectividad que hay al respecto, nos encontraremos con lo siguiente, ¿no? Los hoteles tienen una concentración más fuerte alrededor de ciertos corredores, particularmente Paseo de la Reforma, Polanco, Zona Rosa, el Centro Histórico, etc. Sin embargo, nos vamos a encontrar con estos detalles. Miren, estos son los viajes que se realizan en Uber en la Ciudad de México y tienen una relación más o menos cercana con la zona hotelera. Los viajes en Uber predominan en los corredores de Insurgentes y Reforma. En el caso de las conexiones de esta zona hotelera, pues tenemos el circuito interior y tenemos el viaducto, así que los viajeros, ¿no? Los que están de visita, por ejemplo, tienen una conexión vial aceptable, ¿no? Una buena vinculación aeropuerto-ciudad, pero no es directa, ¿no? Ahora, ¿cómo anda el transporte? Y el transporte sí está muy alejado de la realidad, ¿no? La mejor infraestructura es el metro y no conecta con la zona hotelera. El Metrobús sí conecta, pero es bastante lento el servicio. Y el autobús del circuito interior eventualmente conecta, pero son muy pocas paradas las que tiene, es un servicio express y no está tan vinculado a las paradas a la zona hotelera. Entonces nos encontramos una mala vinculación del aeropuerto con la ciudad por transporte público. Ahora, ¿cómo sería ideal que llegáramos al aeropuerto? 80% en transporte público y 20% en auto. Hoy, como estamos, esperábamos más o menos al revés, es decir, un 30% llega en transporte público, un 70% llega en taxi o automóvil, es decir, y hay una gran dependencia sobre el automóvil para llegar al aeropuerto. ¿Cómo deberíamos llegar? Bueno, sabemos que en general en todos los aeropuertos domina el uso del automóvil. Sin embargo, si no hacemos nada estratégicamente para que haya más viajes en transporte público, entonces podemos llegar a tener un problema grave en el uso del automóvil en la zona del aeropuerto. Enseguida veremos por qué. Entonces, en términos generales, hay que abaratar el uso del transporte público. Abaratar no significa bajar el precio, sino hacerlo muy fácil, muy cómodo, mucha certidumbre, mucha información, ¿no? Y encarecer, ¿no?, estacionamientos, autopistas más caras, etcétera, el uso del automóvil o el taxi. Entonces, podemos llenar de autopistas los caminos hacia el aeropuerto, elevadas incluso, periférico, viaducto, circuito interior, circuito mexiquense, Arco Norte, Naucalpan-Ecatepec. Las autopistas en el fondo ya están, solo es cosa de ampliarlas o encarecerlas, ¿no? Podemos no ampliarlas, podemos encarecerlas y esto es mucho más sustentable, ¿no? Particularmente nos encontramos con que el viajero tiene una alta inelasticidad que nos permite carecer porque tienen prisa, tienen dinero y traen maletas. Les voy a mostrar una tarificación conceptual que he hecho, ¿no? Suponiendo que hubiera una autopista subterránea en el viaducto, ¿no? Entonces, quien haga un viaje urbano, pues a lo mejor pagará los 50 pesos que requeriría esa autopista por sus costos. Sin embargo, quien vaya más lejos, por ejemplo, a la T1, a la terminal actual, pues entonces ya se le cobra el segundo tramo mucho más caro. Pero si quieren llegar a la terminal de Texcoco cuando ya esté en operación el nuevo aeropuerto, que se les cobre carísimo. Entonces esto nos puede llegar a una persuasión que incentive el uso de servicios shuttle o que en el peor de los casos deje a los automóviles estacionados en la T1 y que desde allí tomen algún transporte rápido que los conecte a la terminal de Texcoco. Las tarifas podrían también tener una variable según la demanda. Las tarifas expuestas, insisto, solo son un ejemplo de cómo podríamos tarificar por inelasticidad. Sí se prevé la construcción de algún tren, ¿no?, de algún ferrocarril rápido, dice el proyecto de la manifestación de impacto ambiental del nuevo aeropuerto. Hay una ubicación tentativa, ¿no?, que se menciona, pero no está nada claro de hacia dónde va. No se han definido las ampliaciones del metro. Ahora, las ampliaciones del metro, si están llenas de paradas, si van por líneas congestionadas, pues tampoco parecen ser muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, se habla de 12 obras viales y 9 obras de transporte. Las obras viales van a llevar al automóvil a conducirse a 100 km por hora, le dan 115 kilómetros de autopistas urbanas y en cambio solo creamos 53 kilómetros de metrobús y 13 kilómetros de metro, que van a ir uno a 20 km por hora y el otro a 30 km por hora. ¿Cómo queda la conectividad, si lo hiciéramos así, del nuevo aeropuerto con estos servicios que estamos mencionando? Si se amplía la línea 5, por ejemplo, pues seguimos sin conectar el aeropuerto con nada.
Si se amplía la línea 6 de Metrobús, seguimos sin conectar con nada. Y si se amplía la línea 4 del Metrobús, pues podemos generar mayor conectividad, pero a muy mala velocidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues necesitamos conectar a través de un servicio expreso que nos lleve a la zona central y que allí ese servicio expreso pueda utilizar también vías expreso dentro de una estructura, le llamo la X de 4 vías, en donde haya 4 vías en el metro y no 2 vías como se suele hacer, que solamente en un espacio determinado, la zona central, la zona más congestionada, trabajemos hacia la X de 4 vías, es decir, entre Chapultepec e Hidalgo, por un lado, y entre Buenavista y algo en el sur, probablemente el World Trade Center, sobre Insurgentes. Esto es el Paseo de la Reforma y en Insurgentes respectivamente, que son las líneas 11 y 10 del metro, conforme el plan vigente, que entiendo cambiará. Entonces, esta X de 4 vías nos estaría conectando Buenavista con el sur. Aquí tentativamente puse San Ángel, realmente puede ser definir si va a ser Félix Cuevas, si va a ser World Trade Center, si va a ser algún otro punto, ¿no? Pero en términos generales que conecte norte con el sur, este con el oeste en Chapultepec, Hidalgo. Y esta X de 4 vías nos estructuraría la línea 11 en azul saliendo de Satélite por Periférico, luego Paseo de la Reforma y finalmente rematar hacia el norte de la Ciudad de México, probablemente en Martín Carrera, y la línea 10 del metro en realidad ser la extensión hacia el sur del tren suburbano. Esta extensión pues depende de los... Hay un tema complicado con el suelo muy hacia el sur porque es suelo volcánico, entonces idealmente llegar a Perisur, si no se puede llegar cuando vamos a San Ángel o al Estadio Olímpico, ¿no? Esto a su vez permitiría articular una extensión del tren a Toluca hasta Chapultepec y que la operación de este tren express al aeropuerto o Airport Express pueda tener como base el sur de la ciudad, Buenavista, Auditorio, Observatorio Chapultepec, pasando por muy pocas estaciones y finalmente llegar rápido a la terminal Texcoco. ¿Cuánto costaría esto? Bueno, a ver, es caro, pero también podríamos preguntar si es caro. Y la respuesta es, aquí utilicé algunos parámetros que me llevan. La construcción de la línea 10 podría ser la más cara, considerando que muy al sur el suelo se endurece y se tiene suelo volcánico, etc. Pero son 47.700 millones de pesos. La línea 11 costaría 49.410 millones de pesos, también es de lo más caro. Las conexiones del Airport Express, 34.500 millones de pesos. Y la autopista subterránea, esa se pagaría con las propias tarifas, costaría 15.670 millones de pesos aproximadamente. Esto lo puede pagar la tarifa, esto lo puede pagar el presupuesto. ¿Cómo lo podemos pagar? Me parece que lo podemos pagar con una planeación de largo plazo. Este tipo de líneas, estas estructuraciones de líneas, tendrían que también estar ligadas a una estrategia de fondeo. Desarrollo inmobiliario, captura de plusvalía, impuesto a la valorización, impuesto predial y otros factores podrían ayudar a reducir el costo. También me parece que la federación podría estar aportando algo, dado que es un proyecto por un lado metropolitano y por otro de una mejor conectividad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por lo tanto tiene que ver con la productividad de la ciudad. En fin, ¿no? Estas son las reflexiones principales respecto a la conectividad del nuevo aeropuerto. Hice algunas especulaciones sobre si caben o no caben los automóviles, ¿no? Comparando lo que hoy tenemos de automóviles en la ciudad. Voy a pasar simplemente las láminas como para decir que si queremos llevar con regla de 13, que esto no es lineal, pero la capacidad actual de estacionamiento del aeropuerto, podríamos llegar a demandar hasta 25.000 cajones de estacionamiento, lo cual resulta absurdo, ¿no? Y entonces no van a caber los automóviles. ¿Y cómo llega la gente además a las bahías de servicio? Pues resulta que el aeropuerto Terminal 1 tiene una conformación lineal y eso da 1.3 kilómetros de bahía para dejar a 32 millones de pasajeros. Sin embargo, si queremos hacerlo en el nuevo aeropuerto, requeriríamos 5.3 metros lineales de bahía
Y entonces también empezamos a tener complicaciones con el manejo de las bahías, porque es un aeropuerto mucho más eficiente para mover a las personas, pero es posible que tenga problemas para acomodar a los autos, ¿no? Entonces, si bien el crecimiento de la demanda de estacionamiento y bahías no es lineal, porque mucha gente solamente cambiará de avión, o algunos no creen que este aeropuerto pueda dar para los 125 millones de pasajeros, de todas maneras, la ampliación va a implicar más llegada de automóviles y hay que tener una estrategia distinta para que no se incremente tanto la llegada de automóviles. Bien, estas son las reflexiones. Vuelvo a la lámina que mencionaba donde está la red para dejarlo ahí, ¿no? Que lo vean y que con esto termine el video. Muchas gracias.